Quiero invitaros a la lectura de un pasaje de la carta a los Efesios en el capítulo 2 y comenzamos en el versículo 17. El apóstol, hablando de la obra de Cristo, dice así: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Este pasaje nos introduce a una reflexión, que es la que tenemos para el día de hoy, que tiene que ver con las autoridades en la Iglesia. Es muy típico oír en cualquier congregación o en cualquier organización: tengo que hablar con mis autoridades, refiriéndose al liderazgo de la Iglesia o al liderazgo de la organización. La pregunta que surge es esta: ¿es correcto? ¿Podemos hablar de autoridades humanamente dentro de la Iglesia? Primeramente, quiero deciros que la palabra autoridad procede de una palabra latina, autor. Y autor es aquel que añade algo, o que crea algo, o que pone algo en marcha. Por eso, autoridades se le daban como nombre a los conquistadores romanos, que añadían al imperio un territorio y ellos podían exhibir una acción personal que beneficiaba, que ampliaba la estructura general del imperio. Hay dos palabras en latín que se utilizaba para esto, y una tiene que ver con el pueblo que está bajo la autoridad y otra tiene que ver con la autoridad en sí. ¿Por qué digo todo esto al principio? No se trata de una ilustración o de la manifestación de alguna erudición. Simplemente quiero que entendáis que dentro de la Iglesia de Cristo, las autoridades, que son las que conducen añadiendo algo o poniendo algo o sustentando algo, no son humanas, son siempre divinas. Y anticipo que la Iglesia de Cristo tiene solo tres autoridades: la palabra de Dios, única norma de fe y conducta; Jesucristo, el Señor, cabeza y fundamento de la Iglesia; y el Espíritu Santo, vicario de Cristo en la tierra. Dicho esto, entro a considerar con vosotros el concepto de autoridad. Y mencioné antes que el término tiene que ver con aquel que añade. Autoridad es el concepto que, como dije también hace un momento, se daba a los que añadían conquistas. Y la idea de autoridad en ese sentido es la idea de primacía, primero, y de dominio, control de algo. La exhortación de Pedro en su carta es muy interesante. Abrimos la Biblia en la carta primera del apóstol Pedro, capítulo 5 y versículo 2. Apacentad, se dirige a los líderes de la Iglesia y dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es decir, no tenéis autoridad sobre la Iglesia, sois siervos de Cristo en la Iglesia y vuestro ministerio está para servir. La Biblia, por tanto, enseña enfáticamente, tendríamos que dedicar mucho tiempo a esto, pero la Biblia enfáticamente enseña que no puede haber ninguna autoridad humana en la Iglesia. Sé que hay palabras que se han distorsionado a lo largo de la historia. Una de ellas es la palabra prelado, que se da a los dignatarios de la Iglesia, pero prelado significa simplemente
el que va delante, y este prelado contrasta con la deriva que tuvo el término a jerarca. Jerarca quiere decir un príncipe sagrado y que manda, que tiene autoridad, que ejerce control sobre la iglesia. Pasa de ser un prelado que conduce, que guía, a un jerarca que es un dueño en lugar de un servidor. La autoridad en la iglesia las he mencionado antes, las voy a repetir porque es muy importante tener esto claro. En primer lugar, la primera autoridad, no por orden de importancia, sino numerándolas, la primera autoridad es la palabra de Dios, y la palabra de Dios contiene la única norma de fe y conducta. Vuelvo a repetirlo. Es la única que puede establecer normas para la iglesia, que puede establecer la fe que tenemos que creer y que establece también la esfera o el modo de testimonio de cada creyente en la iglesia y en el mundo. En segundo lugar está Jesucristo. Jesucristo es el único Señor. La Biblia enseña, Pablo enseña en la carta a los Efesios, que Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Siendo Señor, es el único que puede gobernar y el único que puede juzgar. De ahí que cuando vamos a las cartas del Apocalipsis, capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, el Señor que habla es el Señor que juzga la actitud de la iglesia y que dice, yo conozco tus obras. Y sobre ese conocimiento claro, como juez, establece la disciplina, llama al arrepentimiento o alaba la posición, la acción de la iglesia. En tercer lugar está el Espíritu Santo. Jesucristo el Señor dijo a los suyos, yo me voy, pero no vais a quedar solos, os voy a enviar otro consolador, el Espíritu de verdad. Y cuando éste venga, os conducirá y tomará de lo mío y os lo hará saber. Por tanto, el Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra, principio de vida, el que establece la unidad de la iglesia entre los miembros y con Cristo. Por tanto, llegamos a una conclusión sencilla. La iglesia de Cristo tiene 3 autoridades divinas, pero ninguna, a lo largo del Nuevo Testamento, ninguna autoridad humana. Ahora, quiero que notéis algo. La palabra autoridad en el contexto latino antiguo tenía que ver con el que podía ordenar. Pero también cuando esta autoridad establecía un subordinado, le permitía autoridad sobre determinadas cosas, ejerciendo la autoridad concedida. No sé si me he explicado bien. Nadie en la iglesia tiene autoridad para establecer algo nuevo y mucho menos en doctrina, y ejerce autoridad. Él no es autoridad, pero ejerce autoridad cuando, tomando la palabra, única autoridad de fe y conducta, la aplica a la iglesia y establece el camino de la congregación y de los creyentes individualmente en la autoridad que recibe por medio de la palabra de Dios. Ahora, la palabra y la iglesia, analizando esto de las autoridades, es enormemente importante, porque tengo que preguntarme de nuevo, ya lo he considerado en varios programas, ¿qué es la palabra de Dios? Y hay 2 grandes respuestas bíblicas. Voy a comenzar por la que Pedro nos dice en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 21, cuando dice, porque ninguna escritura es traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tiene que ver esto directamente con el modo en cómo se confeccionó la Biblia. La Biblia, la enseñanza sobre la confección del escrito bíblico, comienza por señalar que Dios en su soberanía escogió al autor humano que iba a escribir el mensaje que Dios mismo le iba a entregar. Os invito a que vayáis con calma, leáis si podéis en estos días la profecía de Jeremías
y encontraréis esta progresión establecida solamente en esa profecía, para no ir a buscarla en otros lugares de la Escritura. En el capítulo 1, versículos 4 y 5, Dios escoge a Jeremías para que sea profeta, y lo escoge desde antes del nacimiento, de su nacimiento. Lo escogió antes de que viniese al mundo y fuese un niño pequeño, luego un adulto, una persona, y comenzase a profetizar. Inmediatamente la profecía de Jeremías nos dice que a este que Dios escogió, eligió. Y claro, la pregunta surge, ¿por qué a Jeremías? Bueno, porque Dios es soberano. Pero este que Dios escogió le comunica, le da el mensaje que tiene que transmitir. De modo que en el capítulo 1, versículo 9, se dice, vino a mí palabra de Jehová. Lo que Jeremías va a transmitir es lo que Dios le ha dado a él. Las palabras pronunciadas por el profeta quedan, por tanto, vinculadas absolutamente a Dios e identificadas como la palabra de Dios. De otra manera, Jeremías o cualquier otro profeta de la Biblia no han dicho lo que quisieron decir ellos. Aunque quisieran decir algo al pueblo en su contexto, ellos no decían nada de por sí. Lo que decían era lo que Dios le comunicaba para que dijesen. Y un día, en el tránsito, en la trayectoria del profeta, no importa cuál sea, he tomado Jeremías porque en ese libro hay toda esa progresión, en el transcurso de la vida del profeta, Dios le manda escribir la profecía que ha recibido, el mensaje que ha recibido. Lo encuentras en esa profecía de Jeremías, en el capítulo 36, versículos 1 y 2, donde Dios dice al profeta, toma ahora un rollo. Es decir, las pieles habituales o los papiros, si fuese de este otro material, para escribir sobre ellos todo cuanto yo te he dicho. Es sorprendente apreciar que la distancia que hay entre la primera profecía de Jeremías y el tiempo en que Dios le dice escribe, es un periodo de no menos de 10 años. Y Jeremías tiene que recordar todo cuanto dijo, todo cuanto Dios le comunicó en un espacio de tiempo tan largo. Indudablemente, aquel que comunica el mensaje que escoge al profeta y le ordena escribir las palabras de su profecía, está custodiando la mente del profeta para que diga y no se olvide de nada de aquel mensaje que Dios le ha comunicado. Por tanto, Jeremías o cualquier otro profeta cumple el mandato de Dios y escribe la profecía. Esta profecía que escribe el profeta lo hace al impulso del Espíritu Santo, que guardó la escritura, lo que iba a escribir, que le capacitó para que lo hiciera. Y en este sentido es el término inspirado que utiliza el apóstol Pedro. Ese verbo inspirar ahí es semejante, tiene una raíz que equivaldría a constreñir, a impulsar. El profeta se vio impulsado, constreñido a escribir lo que Dios le había revelado. El apóstol Pablo tiene un concepto diferente, que es también de inspiración, pero que respondería a otra pregunta. Pedro dice, ¿cómo se escribió la Biblia? Y Pablo dice, ¿qué ocurre por el escrito o con el escrito bíblico que registra la palabra de Dios? Y en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 16, se leen estas palabras. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente perfecto en toda buena obra. La palabra que Pablo utiliza ahí no es la misma palabra que utiliza Pedro. Los griegos, cuando no tenían una palabra para expresar una idea, la inventaban. Y aquí el apóstol Pablo inventa, es su hapas legómena, es decir, la única vez que aparece esa palabra en todo el Nuevo Testamento y en la Biblia, la palabra tiene que ver con soplar. Y literalmente sería, toda la escritura ha sido soplada por Dios. Soplada quiere decir que Dios, cuando el profeta escribe, comunica el aliento de su espíritu y vitaliza la escritura. Por eso,
cuando el escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, habla de la Biblia, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, la Biblia actúa. La Biblia, digamos así, tiene vida propia. De ahí que como esa vida se la comunica a Dios, es un mensaje que vale para el pasado, para el presente y también para el futuro. El Espíritu Santo sopla y le confiere al escrito bíblico la misma autoridad de Dios. Esta es la primera autoridad dentro de la Iglesia. La palabra de Dios es, por tanto, inerrante, porque es la única palabra fiel y tiene la autoridad de Dios para conducir a su pueblo y establecer las normas de fe y de conducta. No hay diferencia ninguna entre las partes de la Escritura. El apóstol Pedro dice que algunos indoctos, algunas personas perniciosas que venían en aquel tiempo a las iglesias para decir esta palabra no es verdadera, Pablo no tiene la misma autoridad. El apóstol Pedro dice que hay cosas difíciles en la Escritura y dice en las Escrituras, tanto las Escrituras antiguas como las del apóstol Pablo, poniendo al mismo nivel tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Hay un problema que es común a todos los tiempos. El profeta Oseas, en el capítulo 8 y en el versículo 12, dice estas palabras: les escribí la grandeza de mi ley, pero ellos la tuvieron por cosa vana, es decir, no le dieron importancia. A medida que el tiempo pasa, se aprecia lamentablemente que la palabra de Dios está siendo, por lo menos, no atendida lo suficiente en la Iglesia de Cristo y en la vida de los creyentes. Y la exhortación de Pablo es muy clara. Pablo dice a Timoteo: te encarezco, te pongo bajo la autoridad de Dios para que prediques la palabra. La Biblia es la única autoridad en fe y conducta para la Iglesia de Jesucristo. En segundo lugar está Cristo Jesús, nuestro Señor. La enseñanza bíblica es muy clara: Jesucristo es el Señor. Cuando Cristo resucita, se lo dice a los discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cuando vamos a la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, a partir del versículo 6 en adelante, junto con el descenso está la glorificación del Señor. Y dice que recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesús es el Señor. Si Cristo es el Señor, palabra con la que se traduce el nombre sagrado de Dios en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, en muchos lugares donde se evita escribir aquel tetragramatón y se le cambia por el nombre de Señor. Es Señor, por tanto es Dios, y es cabeza, por tanto tiene toda la autoridad. Cabeza en este sentido, en relación con la Iglesia, tiene dos significados que concurren únicamente en Cristo. En primer lugar, cabeza como dotación de vida, porque en la vinculación con Cristo tenemos vida eterna. Luego, cabeza como lugar de autoridad o como forma de autoridad. Cristo tiene autoridad sobre la Iglesia porque la ha comprado al precio de su sangre, porque es espiritualmente hablando su esposo y porque es el Señor, la cabeza de la Iglesia. Jesucristo, el Señor de la Iglesia. Si solamente tiene la Iglesia un Señor, no puede tener más señores. Hay algunos que pueden enseñorearse de la Iglesia y decir: yo tengo toda la autoridad. Estoy muy entristecido de oír muy a menudo en audiciones a través de Internet de personas que hablan de su autoridad apostólica y que tienen que obedecerle porque son apóstoles y tienen autoridad. La Iglesia tiene un solo Señor, único gobernador de la Iglesia y único juez. En tercer lugar está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, vinculado al Padre y al Hijo eternamente. Es una de las tres hipóstasis o subsistencias o personas
utiliza la palabra que tú quieras mejor, dentro del ser divino. El hecho de hablar de persona, no estamos hablando de independencia, estamos hablando de individualidad. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre y el Hijo, y mucho menos hablando de hombre. Por tanto, en el seno divino, en el ser divino, Dios no es una persona, Dios es un ser que existe eternamente en tres personas. Al Espíritu Santo se le llama Parácletos en el texto griego, y esa palabra significa aquel que viene al lado, en el sentido de consolador y en el sentido de confortador, el que está alentando, el que conduce, el que está cerca, el que, como Jesús hacía cuando alguno necesitaba, venía junto a él. Como persona, el Espíritu Santo de Dios puede ser contristado, Efesios capítulo 4, versículo 30, y cuando el Espíritu Santo está contristado, no actúa en libertad en la vida del creyente y tampoco en la vida de la Iglesia. Pablo dice que el Espíritu Santo reside en el creyente, que es el templo de Dios, por lo que el Espíritu Santo como persona divina está en el creyente. Pero quiero indicaros que no solamente el Espíritu Santo reside en el creyente y en la Iglesia, sino que también las tres personas divinas están ahí. Por consiguiente, no hay autoridades humanas dentro de la congregación. Pero tenemos que preguntarnos, entonces, ¿cómo se gobierna la Iglesia? La acción de la Iglesia, la orientación de la Iglesia, surge del poder del Espíritu Santo, de la acción del Espíritu Santo, de la conducción del Espíritu Santo, que dirige la acción de los predicadores y de los ministros, que ocupa el primado en las decisiones de la Iglesia, de modo que cuando hay que tomar una norma disciplinaria con alguien, como ocurre en Hechos capítulo 15, versículo 28, en el establecimiento de los límites para que los gentiles se adapten no al sistema, sino a la forma de vida de los judíos, que no sean escándalos. Los judíos dicen, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Cuando Pablo establece disciplina en la congregación, dice que reunido mi espíritu con vosotros en el nombre del Señor Jesús. El Espíritu Santo dirige la adoración, dirige el culto, y la comunión eclesial es atribuida en la Biblia al Espíritu Santo, que produce además la unidad de la Iglesia. Quiero deciros que por causa de la rotura de la unidad, de no tener en cuenta esta bendición y esta realidad de la Iglesia, algunos en la Iglesia en Corinto fueron disciplinados directamente por Dios, por divisionarios en la Iglesia, y algunos estaban encamados, enfermos, otros debilitados no podían asistir, y algunos habían muerto. Por tanto, estas son las autoridades en la Iglesia. Más adelante, si el Señor lo permite, en otro programa, hablaremos del gobierno de la Iglesia local. Pero hasta por hoy, esta realidad que hemos visto a través de este asunto, de esta reflexión, y tenemos que hacer, en cuanto a lo que hemos visto, una aplicación personal. El creyente debe reconocer la autoridad única de la palabra de Dios. Pablo dice que nadie os ponga encima cargas que no están tomadas de la Biblia. Cuando alguien quiere colocar una norma al nivel de autoridad bíblica, pero no está en la Biblia, está ofendiendo a Dios y está tratando mal a su pueblo, que es la Iglesia. El éxito de la vida cristiana y de la Iglesia está en guardar los mandamientos de la palabra de Dios. Es precisamente la Biblia la que la que vitaliza la experiencia cristiana, la que conduce al creyente por sendas de justicia, la que le hace reflexionar sobre lo que es bueno y lo que es malo, y la que conduce al cristiano a una relación correcta conforme a lo que Dios ha dispuesto. Especialmente la Biblia es la única norma para que la vida del creyente sea santo. Hablando de juventud, en el Salmo 119 se dice:
¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta bíblica es con guardar tu palabra. En la medida en que la Iglesia ignora la enseñanza de la palabra, en la medida en que los creyentes no reciben la revelación explicada de lo que Dios quiso decir, la Iglesia se debilita. Quiero hacer una afirmación clarísima para que todos vosotros me entendáis. La Iglesia no puede establecer norma alguna en doctrina o en práctica que no esté basada en la Escritura como única fuente de autoridad. No hay distinciones tampoco entre parte y partes de la Biblia. La Biblia tiene que ser predicada en toda la dimensión, en toda su totalidad. Hay muchas iglesias que desconocen gran parte del Antiguo Testamento porque no se ha predicado. Los profetas menores son otro grupo de libros que apenas se tocan. No digamos ya libros como Levítico o Deuteronomio y otros muchos de la Escritura, pero toda la Escritura de Génesis a Apocalipsis es inspirada por Dios. Por tanto, la razón esencial de la Iglesia es cumplir la misión de Cristo. ¿Y cuál es cumplir la misión? Predicar el Evangelio, alcanzar a personas, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y algo más. Enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, lo que está en la Biblia. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. La Iglesia tiene que exigir a sus líderes que prediquen la palabra. Cuando un predicador en la Iglesia se ocupa de cosas que no son la Biblia, está ofendiendo a Dios y debilitando a su pueblo. Nuevamente tenemos que recuperar la Biblia en toda la dimensión, enseñándola en los niveles necesarios a su comprensión a los niños, a los recién convertidos, a los hombres maduros y a los que ya tienen una perfección y un conocimiento amplio y grande de la Escritura. Segunda lección que tengo que obtener de la reflexión anterior. El creyente ha de reconocer el señorío de Cristo, no solo aceptándola como una verdad doctrinal, sino experimentándolo en una relación de obediencia y de dependencia. El señorío de Cristo se lleva a cabo en el cumplimiento de todo cuanto Él ha establecido para cada uno de nosotros. Hay algunas instrucciones de Cristo que tienen que ver con el testimonio cotidiano del creyente. Hay un mandamiento sobre la evangelización. Mientras vais por el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Hay un mandato sobre la vida de madurez espiritual que comporta una vida perfecta semejante a la del Padre Celestial. Hay un mandato en relación con el testimonio de la persona, como encuentras en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando Cristo dice: cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, me seréis testigos. Estamos viviendo una vida así. La Iglesia está creciendo y dimensionándose porque estamos sujetos a la palabra. No se trata de normas intelectuales y de teología fría. Se trata de experiencia vivencial, en obediencia continua e incondicional a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por último, el creyente tiene que vivir en sujeción con el Espíritu Santo. El mandato bíblico es claro. Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu. El creyente debe tener como meta vivir en la plenitud del Espíritu. Es decir, que el Espíritu lo tome, lo domine, lo controle, lo llene, lo conduzca, le dé poder, lo habilite para vivir la vida cristiana. De ahí el mandamiento preciso y concreto: no contristéis al Espíritu. Al Espíritu se contrista cuando tenemos pecado oculto sin confesar. Cuando tenemos pecado oculto sin confesar, el Espíritu guarda silencio y espera, conduciéndonos a la reflexión, para que nosotros
volviendo en confesión a Dios, llevemos una vida en consonancia con lo que Él mismo ha establecido. Esta es la gran verdad sobre la Iglesia. Dios es el Señor de la Iglesia, la palabra el elemento de conducción y el Espíritu Santo, el que da el poder de Cristo a la congregación. Que el Señor nos permita reconducir nuestras iglesias a la posición bíblica que tantas veces hemos abandonado.